Hola amigos de las redes sociales, bienvenidos a tu canal, Un Mundo de Recuerdos. Y nuevamente te traemos una historia. Ven, acompáñame, que tú serás el protagonista de este relato que empieza de esta manera. El matrimonio es una ley establecida por Dios, en donde un hombre y una mujer se juran amarse por siempre, y juntos buscar que los hijos crezcan en un ambiente lleno de amor y paz. Cuando me casé con mi esposa creí que estaríamos el resto de nuestras vidas juntos. No era un hombre muy romántico, pero sí estaba seguro que solo amaría a una sola mujer. Antes de tener a mi compañera de vida, siempre quise tener algo estable que ofrecerle, así que siendo solo un joven trabajé muy duro hasta tener una hermosa casa y todas las comodidades que se merecía la mujer que Dios pusiera en mi camino. Parecía cosa del destino, pero culminando mi carrera profesional, conocí a la mujer más hermosa que mis ojos habían visto. Yo ya tenía todo para que viviéramos tranquilos, así que poco tiempo después nos hicimos novios, y al final de año le propuse matrimonio, y ella aceptó y nos casamos. Cuando Lina terminó su carrera, le propuse que no trabajara. Yo me esforzaría por darle parte de mi amor, todo lo que necesitara, y de esta forma, cuando llegaran los hijos, ella podría cuidarlos. Con 10 años de matrimonio, llegó nuestro primer hijo, la luz de nuestros ojos. El pequeño completó nuestra felicidad, pero queríamos que tuviera un hermano, así que trabajamos en ello. Y poco tiempo después, mi esposa ya estaba nuevamente embarazada. Pero para nuestra tristeza, ella sufrió un aborto espontáneo, quedando imposibilitada para volver a tener más hijos. Por muchos años luchamos con el dolor, pero fue mi esposa a quien más difícil se le hizo superar todo. Pero con mi amor y el cariño de nuestro hijo, logró sobrellevarlo. Josh siempre había sido un hijo de honra. A sus 24 años aún vivía con nosotros, por eso cuando se graduó de la universidad, no pusimos obstáculos a que saliera a celebrar con sus amigos. Sin embargo, no nos imaginábamos que la vida nos sorprendería. Los oficiales tocaron nuestra puerta para informarnos que nuestro hijo había perdido la vida en un accidente de tránsito. Un ebrio impactó su carro y resultó ser nuestro hijo, el más agraviado, y quien por cierto perdió la vida. Nuevamente el luto de un hijo invadió nuestras vidas, pero esta vez fue mucho más duro. Eran apenas tan solo 24 años y no lo podíamos soportar. Finalmente nos dejamos vencer por la depresión. Mi esposa no tenía ni fuerza para seguir viviendo, y si yo seguía igual que ella, en poco tiempo ambos moriríamos. Así que uno debía ser el fuerte. Casi un año después de que nuestro hijo partió de este mundo, decidí seguir con mi vida. Lina no salía del cuarto. Me dolía mucho ver a mi esposa de esa manera, pero ya no encontraba qué hacer. El tiempo pasaba y envejecíamos más. Prácticamente no salíamos de casa. Cuando mi mujer murió a causa de la tristeza y la fuerte depresión que pasaba, mi mundo se vino abajo. Ya no tenía a mis hijos y mi compañera había cruzado el velo. Todo parecía que la vida no tenía nada bueno para mí. Sin razones por las cuales vivir, me tiré al abandono. Poco tiempo después las deudas me ahorcaban y perdí todas mis propiedades. De verdad que no sabía cómo seguir adelante. No tenía ni un techo donde vivir. Recorriendo las calles del pueblo, llegué a un bosque. Estaba buscando un lugar en donde acabar con mi triste realidad. Y pude visualizar un container algo oxidado con una de sus puertas apenas abiertas. Decidí entrar y ver si conseguía algo de abrigo. Al entrar me quedé sorprendido. Eso parecía la vivienda de una persona,
pero estaba vacía en medio de todo. Así que, a punto de cumplir con mi último deseo, escuché un grito de una mujer que me dijo: «Detente, ¿estás loco? Te vas a matar ante mis ojos». La intervención de aquella mujer me hizo tener que fingir que iba a hacer otra cosa, pero en realidad yo sabía que ella se había dado cuenta de mi intención. Aquella mujer era 8 años menor que yo. De alguna forma se volvió mi amiga y me invitó a vivir en ese lugar que había sido su casa los últimos años. Ella era analfabeta, mujer de un hombre muy pobre que le había abandonado, y desde entonces le había tocado vivir en ese lugar. Con el paso de los meses sucedió algo que nunca me hubiese imaginado. Me enamoré de esa muchacha, y ella también de mí. Al principio me negué de lo que estábamos sintiendo, porque, como ya lo había dicho antes, era de los que pensaba que el amor era cosa de una sola vez. Además, ella era mucho menor que yo, y nuestra condición de vida era algo penosa como para empezar una relación. A pesar de todo, no pudimos negar lo que estábamos sintiendo, e iniciamos una vida juntos. Sabíamos que teníamos que salir de ese container, porque no era un lugar correcto para vivir. Yo me arreglé, salí a buscar un trabajo, y conseguí uno como vigilante de una empresa. Lo poco que ganaba nos daba para comer, y medio ahorrar para lograr sacar a mi mujer de allí. Luego de una larga noche de vigilancia, regresé muy cansado, y mi mujer tenía todo patas arriba. Ella estaba organizando todas las cosas, y así tener ordenado todo, para que nuestra casa tuviera una mejor apariencia. En medio de todo, unos documentos cayeron al piso. Ella los iba a botar. Yo los leí, y me di cuenta que eran importantes. Le pregunté que de dónde los había sacado, y me dijo que detrás de la división del container. Una zona algo incómoda de entrar para alguien alto como yo. Finalmente entré a revisar, y pude darme cuenta que habían muchísimos documentos, títulos de propiedad y otras cosas de una persona. En medio de todo, busqué una dirección y me imaginé que debía ser del dueño de este container, aunque mi mujer no quería porque el posible dueño nos podía quitar aquello con que nos cubríamos del medio ambiente. Yo decidí ir a la dirección y me encontré con un empresario muy rico. Fue difícil que el hombre me atendiera, pero como mandé uno de los papeles que estaban en el container, me recibió. Yo le expliqué la situación y él me dijo que ese container había sido robado casi una década antes, que estaba lleno de documentos, papeles de propiedades de la familia que se habían perdido, así como diarios personales de los patriarcas de su familia, que los ladrones, por lo protegido que tenían al container, se debieron imaginar que tenían bienes, y que al descubrir que solo eran papeles, lo más seguro era que por eso lo habían dejado abandonado. Al explicarle que ese lugar era donde yo había vivido el último año y en donde mi mujer llevaba casi 8 viviendo, él me dijo que no me preocupara, que me ayudaría a conseguir dónde vivir. Después de todo, el empresario llevó a unos hombres a que recuperaran su container. Posteriormente, el señor cumplió su palabra, porque gracias a nosotros había recuperado documentos que lo acreditaban como el dueño de muchas propiedades que ya daba por perdidas, así como algunas reliquias familiares, sin valor económico, pero con un gran valor sentimental. Él nos ofreció una casa modesta en el centro del pueblo, además un trabajo digno con el cual yo pudiera mantener a mi mujer. El hombre estaba tan agradecido que ayudó que nuevamente en mi vida tuviera todas las comodidades que antes había tenido. Además llegó hasta a verme como un padre. Para ese tiempo de verdad la vida comenzó a sonreírme, pues ya no solo estaba bien económicamente, sino que a mi mujer, casi a sus 40 años, quedó embarazada. Yo ya era un anciano de 51 y ni me esperaba algo parecido.
Tuve un poco de temor porque mi esposa ya estaba algo mayor, pero al final todo resultó bien. Hoy en día tengo un hijo de 12 años que pudiera ser hasta mi nieto. Él me ayuda en casi todo. Mi pequeño está siendo bien educado porque aquel empresario que me ayudó sigue viendo por nosotros. Él paga sus estudios y lo ve como si fuera uno más de sus hijos. Hoy puedo sentirme agradecido con la vida porque me dio la oportunidad de ser nuevamente feliz, formar una nueva familia, y sé que en poco tiempo me reencontraré con los que ya partieron. Querido amigo suscriptor, y si aún no lo eres, suscríbete para más historias como estas. Bien, hemos llegado al final de esta historia. Ahora coméntame, ¿qué parte te ha gustado más? Yo te leeré en los comentarios. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y nos vemos hasta un próximo video.